Muy buenos días, bienvenidos al conversatorio del DIGE. Estamos nuevamente un jueves por la mañana en esta conversación acerca de temas que son atingentes a los temas que hemos tratado en el diplomado, y eso es lo mismo que decir a todo, porque finalmente todo puede ser todo lo que tiene que ver con gerencia de empresas, me refiero. Pues el diplomado es diplomado en gerencia de empresas. Exacto. No vamos a hablar del virus en su base biológica, aunque Javier tal vez se pueda divertir con eso, pero Sí, me yo de empiezan a Javier la hacer, me semana, empiezan a mire, hacer escarbar en los lugares más recónditos de mi estructura neuronal. Daniel nos estaba recordando de la semana pasada algo, así Sí, que Sí, que adelante, Daniel. habíamos dejado con el comienzo de el programa satelital de Eli Goldratt, que en su primera parte dice que todos estamos de acuerdo en que la organización la vemos como un sistema, pero cuando vamos a atacar los problemas los atacamos de a uno, y como si fueran problemas independientes. Y yo lo que agregué en ese caso es que porque yo creo que hemos sido educados así en el pensamiento cartesiano, que la suma de las partes es el todo. Y ahí quedamos en, si podemos desarrollar ese tema, que sería como empezar a aprender de nuevo, es lo que yo creo, ¿no? Porque creo que hemos sido educados en ese sentido. Es como que fraccionamos los problemas para poder manejarlos mejor. bueno, mira, matemáticamente uno tiene esta formación de que cuando te enfrentas con un problema que es muy grande, o tiene muchas partes, es mejor ir entendiendo cada parte para ir viendo si con la comprensión de un pedacito más la comprensión de otro, ahí uno empieza a tener una visión de cuál es el problema y cuál puede ser la solución. Y de hecho en teoría de restricciones tenemos esta cosa que se llama el árbol de prerequisitos, donde cuando uno se plantea un objetivo muy ambicioso, eso todo está como agobiador, o sea, me supera. Dice, pero no, tranquilo, pues vamos por partes, como dijo Jack, el destripador. Exacto. Entonces, dice, tú pones el objetivo ambicioso y ahora al resto del equipo le decimos, vayan diciéndome cuáles son los obstáculos que ven para alcanzar el objetivo. La última vez que hice eso fue antes de ayer. Antes de ayer, con una empresa que hace 3 semanas o 4 semanas habíamos quedado de acuerdo que ellos iban a cambiar la manera de operar en su taller. Tienen más o menos 14, 15 personas dentro del taller. Es una maestranza, aquí se le dice maestranza, es un taller Ingeniero Mario, ¿cómo está? metal mecánico. Luis Miguel está con el micrófono abierto. Y entonces, en este taller fabrican cosas del estilo un silo de almacenamiento, cosas para minería o para industrias, almacenar azúcar o almacenar otras cosas, tornillos de transporte, estas cosas que son, no, tienen un tornillo adentro, entonces uno mete material y lo va moviendo por ese tubo. Equipamiento de ese tipo. Y la manera en que han operado hasta ahora, y durante muchos años, es que ponen a un equipo de un maestro, o sea, bien experimentado, con un ayudante y tal vez con otro ayudante, y hacen todo el equipo desde cero.
cortan, hacen el plegado, el cilindrado, después el prearmado, hacen las perforaciones, hacen la soldadura, después hacen la limpieza mecánica y química de la superficie, después pintan, después lo arman completo y lo embalan. Y esta es la forma en que trabaja. Entonces los equipos lo que hacen es que tienen toda la capacidad productiva y la separan en equipos que hacen un proyecto completo. Entonces le dije, pero ¿oyeron hablar de la línea de montaje de Ford? Más o menos así la conversación. Llegamos a la conclusión de que valía la pena probar. Lo que pasa es que hay que sacarse de la cabeza que no todo el mundo tiene que estar ocupado, porque fíjense que cuando yo partí con esta discusión o esta idea, me dijeron, nosotros ya probamos eso, pero cuando hicimos eso, los de corte quedaban desocupados muy rápido y se desperdiciaba capacidad. Bueno, finalmente, hace más de un mes, ya tuvimos toda esta conversación, ya hablamos del control de WIP, ya hablamos de que es necesario que sobrecapacidad, todo eso está superado. Y dije, perfecto, entonces ya para la próxima semana, durante el lunes se ponen a planear y ya para el viernes tienen que tener toda la línea cambiada, pues, montaje en línea, y ahí tienen que especializar, pues, poner equipos que corten, equipos que hacen el prearmado, equipos y así. Y este martes pasado logré que me dieran de nuevo audiencia y tuvimos una reunión y les expliqué, y les pregunté pues qué avances tenían. Ninguno. Seguían haciendo como hasta ahora. Entonces, todas estas historias se las conté como así uno se da cuenta de que seguimos teniendo trabajo. O sea, siguen habiendo empresas con personas que tienen toda la intuición de lo que tienen que hacer, lo intentaron hacer y se frenaron precisamente por estos supuestos equivocados que tenían. Pero una vez que uno le quita los supuestos, ese era el primer obstáculo, ¿cierto? El primer obstáculo que tenía estaba en la cabeza. No podemos, o sea, no debemos hacer esto porque si no vamos a desperdiciar capacidad. Ya una vez que le quita eso de la cabeza, bueno, ¿qué les impide hacer todo lo demás? Bueno, hicimos el ejercicio, demoramos hora y media en todas las, pues yo lo fui guiando y después con un poquito de mi experiencia les dije tengan cuidado aquí y allá con el layout y la cosa, pero ver hay comentarios que dicen, ahora sí tenemos un plan. Y hoy quedaron como 7 actividades en el proyecto, 8 actividades máximo, no más que eso. Pero ahora ya tenemos un plan, ahora ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me parece para nada malo disectar los problemas para resolver por partes. O sea, ¿cómo construye uno un auto? O sea, tengo una visión sistémica. No, tengo que mandar, o sea, tengo que fabricar las ruedas por un lado, fabricar los motor, o sea, hay que fabricar cada parte. Efectivamente hay que tener la visión sistémica para saber cómo van a encajar, para que todo sincronice. Pero no es mala o sea, es que estoy tratando de desmitificar esto de que estoy pensando que Artesiano es terrible. El error es que ahora nos guiamos solamente por eso para ver cómo mejoramos el sistema. Con la creencia equivocada, como decía Eli, que si uno mejora cualquier parte ya está mejorando el sistema. Hay una charla que es fantástica. Una conclusión interesante en algún momento que dice que la variación en las eficiencias o en los costos no cumple la suma. No se cumple la regla de la suma. Que no sigue la regla aditiva. Y bueno, está sumando. Es una suma algebraica. Eso.
Entonces, me parece que ahí está el error de creer que la suma de las partes es el todo. Uno empieza a sumar eficiencias porque cree que si cada una de las partes es eficiente en sí mismo, eso va a hacer que todo el sistema sea eficiente. Ahí es donde está el concepto, me parece equivocado. Sí, es Así correcto. es. O sea, al final se trata, es lo mismo que decir que la productividad del sistema es igual a la productividad, a la suma de las productividades individuales, ¿ya? Y cuando uno empieza a mirar, o sea, y creo que siempre el aterrizaje tiene que ser práctico en nuestro sentido, o sea, el análisis, que es lo que decía Matías, tomar algo y descomponerlo en piezas para entender el funcionamiento de las piezas, eso es una manera de aproximarnos y ha sido extremadamente útil. Lo que sucede es que al hacer eso, la eficiencia que tiene ese proceso es que pierdes las propiedades emergentes del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando digo eso es, por ejemplo, cuando nos enfocamos en tratar de que cada parte sea lo más eficiente posible, perdemos de vista el hecho que al final lo que importa es la eficiencia del sistema y que la eficiencia del sistema se logra es con la sincronización y aun cuando la eficiencia de algunas partes sea subóptima, no estamos utilizándolo a su máximo potencial. O sea, y eso es lo contraintuitivo. Para que el sistema funcione súper bien, a veces tenemos que obligar a una parte a funcionar no mal, sino menos recurrentemente, estar menos activa, pero funciona bien. Porque ese es parte del tema. No es que le estamos pidiendo que funcione mal, no, funciona perfectamente bien. De hecho, no puede funcionar mal. Porque si queremos que al final el producto satisfaga las necesidades del objetivo que tiene. ¿Ya? Y otras veces cuando perdón, para terminar, ¿no? y de vuelta para arriba, la eficiencia del análisis, como pierdo esa propiedad emergente para poder entender problemas a nivel de un sistema completo, generalmente la solución no reside dentro del sistema. Y esto pues no son palabras mías, son palabras de Ackoff y Deming, que son los verdaderos inteligentes en este sentido. Uno, para poder resolver el problema sistémico, tiene que mirar al metasistema, es decir, cómo este sistema encaja y hacer síntesis. O sea, ¿para qué está metido esto acá? ¿Ya? Y nuevamente con la idea de esa de la estrategia y la táctica. ¿Ya? Adelante. No, que sí, esto además, cómo uno define los términos, porque yo podría estar de acuerdo con decir, si yo logro la máxima eficiencia en cada parte, voy a lograr la máxima eficiencia del sistema. Si lo defino de cierta manera, eso es la eficiencia. Claro. Porque aquí le decimos eficiencia. Entonces, si uno entiende que eficiencia es que tengo, es cuánto del tiempo productivo estoy utilizando efectivamente un recurso, con esa definición de eficiencia no estoy de acuerdo con la afirmación, porque ya sabemos que necesitamos los tiempos ociosos o la holgura de tiempo para que absorban las variabilidades del sistema. Pero si la definición de eficiencia o productividad, cualquiera de las dos, o sea, usándolas como sinónimo, es cuántas unidades por hora puedo producir. Entonces yo estoy de acuerdo con que lograr la máxima productividad en unidades por hora es mejor para todas las partes del sistema, tomando en cuenta que no le voy a exigir estar utilizando todo su tiempo todo el tiempo. O sea, cuando yo le pregunto a los empresarios gerentes de producción recién conociéndonos y para que entremos en confianza y nos hagamos muy amigos, ¿cierto? Y les pregunto cómo definen productividad. Entonces las respuestas son típicas. Dice en unidad, o sea, cuántas unidades puede sacar uno, cuántas unidades por hora puede sacar uno. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que pasa es que está mal enfocada esa respuesta. Y
Y entonces después yo les digo, pero espérese un momento, si alguien está haciendo algo dentro de la empresa y se generan órdenes de producción para producir, ¿cierto? Y le llega su parte de trabajo y él es más productivo, ¿qué va a pasar con su tiempo? Se quedan pensando y dicen, no entiendo la pregunta. Se lo voy a poner de esta manera. Le llega su parte y en la semana tiene, digamos, 40 horas disponibles. Y utiliza 32 horas para hacer todo el trabajo que tiene que hacer. Le quedaron 8 repartidas por ahí, pero 8 que no utilizó en procesar. Si es más productivo, ¿qué va a pasar con esa distribución de tiempo? Bueno, en vez de 32 horas, a lo mejor usa 30 o 28. O sea, lo que pasó es que creció el tiempo ocioso. Ajá. Entonces, una buena medición de productividad es cuando le empieza a sobrar más tiempo a la gente, ¿no? Sí. Pero deberíamos eso calza, o sea, eso va, es totalmente contraintuitivo con la, sí, pero hay algo interesante. Con la mentalidad prevaleciente. Disculpa. Me parece que estamos usando la misma palabra para todo. Ese es el problema. Porque yo decía el otro día veía la ética laboral, que el correcaminos, en realidad te está diciendo que cuando tengas trabajo lo hagas lo más rápido posible. Y a eso lo estamos definiendo, no lo estamos definiendo como una eficiencia, pero en realidad es una eficiencia dentro del trabajo que tenés. Deberíamos, como en teoría de restricciones, cambiar el término porque se confunde con el otro. Eso estoy haciendo. O sea, fíjate que el gran problema que tenemos es precisamente, y Eli lo dice desde sus principios, cuando le hacen la pregunta de por qué decidió meterse con el throughput y todas estas cosas, es que dice, porque yo hablo de costo y yo digo la palabra costo y está todo el mundo pensando en una definición, un concepto diferente. Y si no nos ponemos de acuerdo en la definición primero, nos enredamos completito. Entonces, por eso es que Eli prácticamente decía que al final uno terminaba de adquirir la jerga de TOC con la definición de cada término para poder conversar, y las personas tienen que entender que esas son las definiciones para poder hablar de lo mismo. Sí, pero es una verdad. Perdón. Yo creo que en ese punto es un punto de cierta discusión, porque muchas veces también se utiliza la misma terminología para referirse a una cosa distinta. Por ejemplo, que digan que un inventario es un pasivo, o que se diga que el gasto financiero es un gasto operativo, es utilizar la misma terminología tradicional, pero con un significado distinto. Entonces uno tiene, así como el que habla un idioma distinto, si yo estoy hablando en TOC, entonces gasto significa una cosa y activo significa una cosa, pero si estoy hablando en términos, con la terminología tradicional, las mismas palabras significan cosas distintas. Y creo que es desafortunado que se hayan utilizado los mismos términos para referirse a cosas distintas. Porque como comentaba la otra vez, no sé si acá, acercarse a una persona tradicional que viene del mundo de las finanzas o de la contabilidad y decirle que el inventario es un pasivo, simplemente, como decía, lo perdemos. Con esa persona no se puede seguir hablando porque de principio sabe que no se van a entender de ese punto en adelante. Se cierra y pierde la oportunidad de acercarse a todo lo que de interés y de productivo pueda tener el TOC. Precisamente por un problema de terminología. Entonces, creo que eso ha sido una de las grandes barreras de TOC para asegurar su penetración. Bueno, así decía él, y cuando uno le da, o sea, dos personas le dan distintos significados a la misma palabra, es la receta perfecta para generar la confusión y conflicto. Nada. Bueno.
Sin Entonces, embargo, no lo ya, aplicó a la misma terminología que él imprimió. no estoy tan de acuerdo con esa Bueno, última no, afirmación. Yo creo que sin ser demasiado respetuoso, ¿no? Este, hasta los genios cometen errores. de todas maneras, te puedo decir 1000 errores que cometió Einstein, pero no son 1000. En realidad podría decir 2. Pero esa aclaración yo creo que la hizo desde el principio. Y además una persona que uno empieza a conversar con él y uno le dice que el inventario es un pasivo, además eso es una cosa que se usa con mucha frecuencia en inglés, se usa con las mismas palabras. Liability en inglés también se utiliza para el pasivo en el balance. Sí, Es la era el misma episodio palabra. que dábamos en días pasados sobre ese término. Lo que pasa es Sí, que volvió sobre el escritorio, sobre no, de la revista. acuerdo. Pero todo eso, igual con el costo y todo eso, fue un tema de preocupación para comunicarse bien. Si todo el problema está con las personas que insisten y se aferran a su conocimiento de contabilidad de costos, porque yo supongo que dicen, bueno, pero es que yo no puedo abandonar esto que me ha acompañado tanto tiempo en mi vida, no sé. Eso es no, yo creo que hay algo ahí, un proceso psicológico, es un tema que cuesta abandonar algo que uno ha considerado correcto, incluso si lo ha enseñado y todo, entonces está difícil. Pero no que una persona que uno le dice que el inventario es un pasivo y ya es, no, entonces no hay nada más que hablar. No, normalmente preguntan, pues. Dice, ¿qué quieres decir? Sí, yo quisiera hacer una acotación simplemente porque es mi entendimiento y creo que es importante. Yo creo que el error que hemos cometido o se ha cometido al aprender teoría de restricciones en español, Eli cuando definió los términos los definió en inglés. Y cuando Eli hablaba de que el inventario era un liability, nunca se refirió al liability como un concepto contable. El error que se cometió en las personas que estudiaban TOC al traducir literalmente el liability a un pasivo y armaron el despelote con contabilidad de throughput es precisamente por eso. Cuando uno va y conversa con Eli o revisa la definición de Eli acerca de por qué decía que era un liability, es porque es un riesgo para la compañía. Es No una carga. porque es una carga, no es porque tenga nada que ver con la parte contable. Claro, claro. Ahí está el Entonces, problema. Y el problema, exacto. y en gasto sucede lo mismo. Por ejemplo, Sí, en la contabilidad tradicional, un gasto financiero es muy específico, ¿no? correcto. Tiene que ver con comisiones e intereses que se pagan a la banca. Así es. Y entonces, y operativo tiene que ver con las operaciones de producción. Ujú, A menos que sea una empresa financiera, lo financiero es operativo. correcto. Para el resto de las empresas, lo financiero es financiero y lo operativo es operativo. Entonces, cuando en TOC se mete el gasto financiero dentro del gasto operativo, también está generando un problema de lenguaje. Correcto. Innecesariamente, porque no puede el que llega, el que llegue en el tiempo no puede esperar que los que tienen ahí milenios hablando de una manera cambien su terminología. En todo Correcto. caso, debió Ujú. haber utilizado otra terminología. Pero son detalles, accidentes que Sí. pasan en el camino, del cual estamos conscientes y podemos seguir adelante. Correcto. Yo, yo cuando comprendí la diferencia entre una y otra cosa, pues simplemente cuando hablo en lenguaje TOC, hablo en lenguaje TOC, y cuando hablo en otro lenguaje, hablo en otro, y siempre me voy a entender, porque sé en qué lenguaje y en qué medio estoy hablando. Pero es un Correcto. problema para el que se está acercando al medio. Sí. Por Solamente, eso, sí, no, de acuerdo, y creo que parte del rol que tenemos como personas que ya hemos estudiado y generamos la práctica de aplicar esto, tenemos que ser cuidadosos en guiar a las otras personas en entender correctamente esas definiciones y cómo sacarles provecho.
Pues yo voy a hacer la aclaración que he hecho muchísimas veces. El nombre contabilidad de throughput es desafortunado por el término contabilidad ahí en medio, porque no se trata de hacer una contabilidad. No se trata de hacer una contabilidad, se trata de hacer unas mediciones de ciertas cantidades dentro de la compañía. Correcto. Sí. Para poder tomar decisiones. No es para predecir el estado de resultados o los estados financieros. No es para predecir eso. O sea, Y no con solamente exactitud predecir, ni nada. porque en Es contabilidad solamente pues, para anticipar o predecir en qué dirección se va a mover estas cantidades dependiendo de la decisión que uno tome. Entonces, con esa información o esas estimaciones, porque la información ocurre después, cuando pasaron las cosas. Pero con esas estimaciones que uno hace, o sea, el throughput va a crecer o no va a crecer, o el gasto de operación, uno toma una decisión. Entonces, esto del throughput, el gasto de operación y la inversión, en el marco de lo que llamamos contabilidad de throughput, es un sistema de medición para generar información que permita tomar decisiones y no reemplaza absolutamente nada a la contabilidad tradicional. Se motiva un glosario. En el hecho de que hay que tener cuidado con eso de la contabilidad de throughput, porque en contabilidad una de las cosas que más tiempo lleva dentro de la carga total de trabajo de contabilidad es la teneduría de libros, es el registro de las operaciones. Y resulta que no se hace nada de eso en lo que se llama contabilidad del throughput. Y entonces estoy Que no plenamente es, que no es una contabilidad. porque ¿no? no es. Por eso no es es. que Matías dice que el nombre es desafortunado desde Es el punto de vista que él, cuando él definió throughput accounting, es como decir, yo quiero llevar la cuenta del throughput, nada más. O sea, ni siquiera es contabilidad, es una cuenta del throughput. Yo quiero medir el throughput. Punto. Exacto, exacto. Entonces, Pero es bueno Voy la a- reflexión de esas diferencias. por supuesto que sí, por supuesto. Porque Voy a cambiar un poquito el tema documentamos la disparidad que hay, ¿sí? Que por lo menos ya Al alguien se final, puede referir a este video para venir a entender qué carajo pasó con esa lógica, ese truco. Adelante, Fish. ahora hay que ver No. también cómo estamos nosotros en relación al origen de la discusión, que es un planteamiento de Miguel. se pueden mirar unos videos del año pasado. Esto lo hemos conversado ya. Le voy a cambiar un poco el tema bruscamente, pues, para contestar una pregunta que me mandó Gustavo Vitar por correo, que tiene que ver con el DBM, el Dynamic Buffer Management, o la administración dinámica de amortiguadores en distribución. Y la pregunta es por qué razón no existe en el DBM, en el algoritmo de DBM, donde uno dice si está demasiado en rojo aumenta el inventario y demasiado en verde disminuye el inventario. No hay nada que lleve al sistema a tomar alguna acción sobre el inventario cuando está en negro o cuando está, bueno, azul o celeste. Celeste es cuando el stock está por arriba del inventario. Entonces voy a contestar primero la segunda. Cuando está por arriba del inventario, el sistema en primer lugar te dice no reponga. Da lo mismo, o sea, todavía no estamos hablando de ajuste. Dice no reponga. Por lo tanto, no hay ningún daño en el sistema en dejar el amortiguador tal como está. O sea, para el sistema no ocurre nada. Pues no estoy reponiendo. O sea, aquí todo el problema está en reponer algo que no debería reponer. Porque estoy utilizando capacidad del sistema, capacidad financiera, espacio, transporte, todo. Pues, ¿no? Por lo tanto, da lo mismo. Si está por arriba del amortiguador, no lo toque hasta que no sea relevante. Entonces,
el sistema es, solamente vamos a revisar cuando está demasiado en verde y ahí recién vamos a reducir y vamos a esperar a que vuelva al verde antes de hacer nada más. Porque no tiene sentido seguir tomando acciones, haciendo ajustes, sin antes haber visto el impacto que tuvo eso sobre el sistema. Porque si además no pasa nada, o sea, no se sigue consumiendo, ya lo bajamos una vez, y entonces quedó por arriba del amortiguador. Eso es por definición así, porque uno reduce cuando está demasiado en verde, y entonces cuando uno hace la reducción saca toda la zona verde, la saca completa, y la nueva zona verde queda por debajo de la antigua. Así que de todas maneras, en la primera reducción quedé con el stock arriba del nuevo amortiguador con toda seguridad. Así que si no se sigue consumiendo, da lo mismo. No voy a reponer nada. O sea, lo que vamos a hacer es tomar otras acciones. Vamos a decir, oye, esto no se ha movido en 3 meses, a lo mejor hay que descontinuarlo. Pero no es DBM. No hay que cambiar zonas. ¿Sí? O sea, el tamaño del amortiguador. Ahora, el tema del negro podría ser un poquito más discutible, porque uno dice, pero si está demasiado negro, ¿por qué no aumentamos? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué está demasiado negro? No tenemos... ¿Qué significa demasiado negro? Claro, todo un tiempo de reposición completo es negro. ¿Qué significa eso en primer lugar? Significa que no se repuso. Entonces, o me está diciendo que hubo una reposición y se consumió inmediatamente. Puede ser. Esas cosas ocurren con amortiguadores muy pequeñitos. 1 o 2. O sea, tamaño 1 unidad o 2 unidades. Esos amortiguadores son amortiguadores especiales. Hay que tratarlos distintos. Distinto. Eso hay que tratarlos distintos. Puede ser un amortiguador de 5 unidades, de 3 unidades para arriba, 4, 5, 50, 60. Negro todo un tiempo de reposición, quiere decir que nadie repuso nada, pues. O sea, como es muy extraño. Fíjate que eso es lo que, digamos, como para entenderlo de otra manera, hay como dos variables para que el DBM tenga sentido. Uno, el consumo tiene que ser regular. O sea, regular me refiero con algún tipo de frecuencia. O sea, no es esporádico o puntual, sino que tiene un consumo frecuente. Y después, dependiendo de la cantidad y de la frecuencia, lo que dice Matías, cuando eso ocurre en situaciones que entran dentro del modelo, antes de que con mucha frecuencia en negro, en realidad tienes mucha frecuencia en rojo. Y si al final frecuentemente estás entrando en rojo, antes de pasar al negro, ya el sistema te va a decir que tienes que aumentar el amortiguador. Y lo que va a pasar es que si estás cayendo mucho en negro, claramente tienes un problema de suministro. O esa es la lógica. Una de las cosas que hay que revisar, o habría que revisar, es, o sea, la causa de ese rojo frecuente o ese negro frecuente. Entonces, ahí es cuando uno dice, porque uno hace que el sistema tome acción, uno emite una orden de reposición. Y entonces uno lo que espera es el consumo regular también implica otro supuesto del sistema que es reposición regular, frecuente. Entonces, lo primero que uno dice es, listo, hubo el consumo, mucho tiempo en rojo y estoy generando las órdenes de reposición. Lo primero que parece extremadamente obvio, pero que hay que verificar, es que efectivamente las órdenes de reposición se están cumpliendo. Es decir, yo mandé la orden de reposición y la reposición llegó, por las razones que sea, ¿sí? Entonces, si no llega, empiezas a caer en negro con más frecuencia.
No, la primera verificación es mandé la orden de reposición. Mandé la orden de reposición. O sea, Esa es la y primera verificación. Y la empezamos segunda a es que hacer se cumple. cosas. Exacto. Emití la orden de reposición, sí o no. Le hice caso, la mandé a fabricar o la mandé a comprar o la mandé a pedir. Y la tercera es si se envió o no. O sea, estamos Entonces, cumpliendo el proceso de reposición. fíjate que me pasó recientemente en un caso donde el tiempo de reposición son 15 días entre la frecuencia y el tiempo de transporte y todo suma 15 días. Y vi un artículo que estuvo 25 días en rojo. Y yo programé este algoritmo, así que yo lo programé de una manera en que tú vas a mirar y después de 25 días en rojo no hizo aumento del amortiguador. ¿Por qué? Y la respuesta es que si no hay ninguna reposición entre medio, o sea, yo no veo una reposición y está en rojo, perfectamente bien, podría reducir el inventario, o sea, el amortiguador, no sé, a la mitad de eso, y ahora entraste en verde o en amarillo. Y no se mueve ahí porque durante 20 y tantos días estuvo rojo, eso quiere decir que no se agotó, ¿cierto? Si no se agotó, es porque había inventario suficiente para que aguantara en el último tercio tantos días. O sea, el amortiguador ya estaba demasiado grande en primer lugar. Esto solamente indica que el usuario del sistema no le está creyendo al sistema. Entonces yo lo que les digo a todos los usuarios, ustedes créanle al sistema. Pues. Y si usted no quiere esperar a que el demasiado en verde le reduzca el amortiguador, porque ¿qué es lo que habría pasado ahí? Habría pasado que uno repone, pues está en rojo, le repone como el 60% del amortiguador de una sola vez, ¿no? Y entonces durante los 20 y tantos días o 15 días restantes iba a estar demasiado en verde y entonces iba a reducir el amortiguador. Entonces, si el usuario, el que está haciendo la reposición, todo esto pasa normalmente con amortiguadores iniciales calculados, ¿no? O sea, no son amortiguadores que están en régimen ajustados solos. Ocurre cuando uno ha calculado un amortiguador, entonces le dice al cliente, en este caso era, usted ahora empieza a reponer. Y entonces él vio, dice, me está pidiendo que compre 24 de estos, ni a palo, yo voy a comprar 12. Pero es que ni siquiera compró, porque los que tenía ya eran suficientes según él. Entonces yo le dije, después de yo observar esto, si tú ves que eso ocurre, o sea, tú no vas a reponer, o sea, te está diciendo, compre 24 y tú no los quieres comprar, por favor, hazme el favor de ir al sistema y cambia a mano el amortiguador y ponlo en el tamaño de que a ti te parezca bien. Si te parece bien el stock que tiene ahora, ponlo en eso. Si quieres generar alguna compra, ponlo en un poquito más y que te genere la compra. No lo estés tocando toda la semana, pues, pero en el ajuste inicial. Porque si tú no haces eso, el sistema no se puede ajustar solo. No es que demasiado en rojo, por ese motivo, es lo mismo que... O sea, no le creo nada a este sistema. Para que DBM funcione, los usuarios tienen que reponer con la frecuencia fija implacablemente. Si no reponen, no funciona. Porque al final, imagínate que es básicamente la imagen, es la tubería, ¿no? O sea, tú lo que haces con el DBM, uno lo que hace es instalar una tubería de suministro entre el punto de consumo y el punto de abastecimiento. Entonces, si por alguna razón la válvula de suministro no está funcionando, pues la tubería se queda sin flujo, sin líquido. Y eso me hizo pensar, esto que está explicando Matías, me hizo pensar un caso
que tuvimos de una empresa donde fue muy interesante para mí el aprendizaje. No tuvimos éxito en persuadirlos de continuaran adelante a pesar de que las razones eran obvias, y la razón que se nos dio es que no estaban preparados para semejante sistema, ¿no? Y cuando digo preparado, era preparado psicológicamente, porque fíjense lo que pasaba. Cuando hicimos el primer análisis, claramente más del 70% del inventario que tenían, y esto fue en plena pandemia, en el 2020, más del 70% del inventario estaba en cian, en azul. Pues la demanda se había caído, obviamente, y entonces lo que querían hacer era que el sistema les hiciera la predicción de cuánto tenían que ir comprando basado en el estimado de pronóstico que tenían de cómo iban a ocurrir las ventas. O sea, querían que se usara el forecast que comercial daba para ellos decir, entonces vamos a programar las ventas, las compras cada mes de acuerdo a el nivel de inventario que tenemos que tener para satisfacer la venta que me están diciendo que vamos a lograr. Y obviamente la recomendación nuestra es no. El tiempo de respuesta que tienen los proveedores es suficientemente bueno y corto, o sea, estamos hablando de un máximo de 45 días para el tiempo más largo, a pesar de que son productos importados, y puede hacer pedidos con la frecuencia semanal sin ningún problema, y el proveedor se los manda. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, lo que nos dimos cuenta es que primero, no solamente que estaban todos en cian, sino que además tenían un alto grado de incertidumbre acerca de qué es lo que iba a pasar, por ejemplo, desde marzo hasta diciembre, con respecto al consumo por la pandemia. Lo que dijimos es, este es el momento, dado que están tan sobrecargados de inventario, que la lógica es, no pida nada a menos que lo esté vendiendo, ¿sí? Y aún así, cuando empezamos a mostrar que tenían prácticamente un capital de trabajo atrapado ahí para hacerles sobrevivir todo el 2020 y la mitad del 2021 sin comprar absolutamente nada a las tasas de consumo que tenían los productos, ¿sí? La gente de compras decía, pero entonces, ¿cómo hago para cumplir mi misión, que es comprar? O sea, él O sea, le está diciendo a alguien... tenían toda la sensación de que ahora sobraban. Exactamente, les estábamos proponiendo que lo mejor que podían hacer era irse para la casa y prácticamente renunciar. O sea, lo quiero poner, no, o sea, tomar vacaciones. estoy siendo dramático desde el punto de vista que eso es lo que la gente no te dice. Pero lo que dijo Matías es eso, estamos mostrándole un sistema que dice a la persona que se supone que lo está implementando para hacer un bien para la empresa, el mejor bien que puede hacer es irte, porque no te necesitamos. No insistas en comprar cosas que ya, o sea, y por otra parte era la sensación de cómo hago para defender lo que ya hice, porque la empresa está en esta situación donde más del 70% del inventario está sobrando. En todo caso, yo a esas personas de compra las tendría ocupadas en otras cosas, como por ejemplo, en cosas que normalmente si uno les pregunta ¿y por qué no hace esto? Es que no tengo tiempo para eso. Correcto. Revisar otras alternativas de proveedores. Sí. Revisar No, inclusive, y es muy alternativas interesante de porque transporte. tenían dos líneas de trabajo, una que era importar el producto terminado y otro importar piezas, ¿sí? Las más difíciles, digamos, de fabricar, y después el resto de todos los componentes eran locales. Entonces, el 80% del producto, digamos, de lo que ellos ensamblaban, digamos, es nacional, el 20% son las piezas clave, difíciles de mecanizar o de sustituir. Entonces ya tenían ahí unos productos que podían manejar para reponer. Y lo otro eran productos ya de líneas completas, que ahí sí es una apuesta de marketing absoluta, porque la gente mercadea diciendo estos son los productos, estas son las líneas y estos son los recambios que hay que hacer. Pero digamos que fue un aprendizaje desde el punto de vista del impacto que este tipo de cosas puede tener y que uno no puede echarlo para el lado. O sea, hasta tal punto que la empresa dijo, miren, no estamos preparados psicológicamente para operar así. Yo entonces Hay quedan a una seguir metiendo explicación dinero. adicional.
O sea, lo que... adicional. Sí, Y me perdón. disculpan. Sí, adelante. Tiene 60 segundos. Si seguían haciendo lo que estaban haciendo, que era hacer el foso más profundo, porque lo que estaban haciendo entonces era acumular inventarios, acumular cuentas a pagar en un momento en que el dinero no está fluyendo. No está entrando, exactamente. Entonces no entra el dinero y están comprometiendo más dinero. Pero tienen el Definitivamente dinero. era mejor pagarle y que se fueran de paseo. Es correcto. Miren, O sea, yo al ya final terminé con la decisión- reflexión. ¿Ah? No, pues, al final la decisión que tomaron fue no solamente no vamos a seguir, sino que tenemos que reexaminar nuestra forma de operar, pero lo primero que le dije, no importa qué hagan, por favor, no compren más de lo que no necesiten. Por favor, no gasten un peso más en comprar algo que ya tienen. Hasta que, les dije, es preferible que empiecen a ver agotados que sigan tratando de sostener un nivel de inventario con predicciones arriesgadas y... O sea que el consejo fue, si está en un agujero, primero deje de cavar. Por favor, exactamente. Y con eso, semejante reflexión, vamos a terminar por hoy nuestro conversatorio y nos veremos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su participación a todos. Gracias, muchachos. Un abrazo. Muy Un interesante abrazo. la discusión.